Padre, ¿cómo está? ¿Quiere que lea la pregunta que me ha quedado pendiente? Bueno, Era si es necesario para el psicólogo entender la influencia de los ángeles malos, por ejemplo, en las tentaciones y cómo éstos proceden, para poder intervenir aportando herramientas de prevención y afrontamiento, teniendo como base la necesidad de la gracia. exactamente es así como está formulado en la pregunta. Esto no es un accesorio a la actividad psicológica, es cotidiano, es algo fundamental, es algo que aparece permanentemente. No es eh, una visión que uno deba tratar como extraordinaria, como algo raro, como es algo permanente. Sobre todo cuando se trata de personas que tienen problemas psíquicos, porque justamente por eso tienen problemas psíquicos, porque su inteligencia y su voluntad no están en condiciones de gobernar totalmente su persona. Entonces, intervienen otros factores, que son factores naturales, corporales, por supuesto, hay cuestiones médicas, pero también factores ambientales, factores sociales, el ambiente restringido, la familia, el entorno laboral, las amistades, etcétera, la escuela y también el entorno universal, la cultura, el estado de la sociedad en un determinado momento. Pero además de todo esto, hay influjos superiores, espirituales, influjos de los ángeles buenos e influjos de los ángeles malos, que hay que saber determinar en la medida en que es necesario. Ahora, si uno quiere formular un principio absoluto, el principio absoluto es que es justamente que la persona vaya más allá de esos influjos, que es lo que enseña específicamente San Juan de la Cruz en su teología mística. Es decir, una persona alcanza su plenitud, su desarrollo total, cuando está unida con Dios, más allá del influjo de los ángeles. Y por supuesto, más allá de sus propios pensamientos y de sus propias sensaciones. También pido Bueno, solamente una breve. bueno, Si en San Juan de la Cruz se puede hablar de dos memorias, si los ángeles solo pueden influir en la sensitiva. los ángeles solamente pueden influir en la memoria sensitiva porque tiene órgano corporal. O sea, ni siquiera en el sentido como sentido, porque este depende del alma, que es propia de cada sujeto, pueden influir a través de los órganos corporales. Por eso estos influjos evidentemente se manifiestan con mayor facilidad en los sueños, sea de los ángeles buenos, sea de los ángeles malos. En la Sagrada Escritura aparecen muchas veces los sueños, los santos tienen sueños también, pero no obran por los sueños que tienen. Y también las personas tienen sueños perturbadores. En esos sueños perturbadores puede haber una causa natural y puede haber una causa preternatural o superior en los ángeles malos especialmente, pero a veces también puede estar en los ángeles buenos, porque los ángeles buenos a la persona que está mal dispuesta la inquietan. Entonces esa inquietud que se puede manifestar como ansiedad, como angustia, no siempre es mala, puede ser buena, justamente porque la persona está mal dispuesta. Entonces, el psicólogo no debería ser como el ángel malo, sino como el ángel bueno. El ángel malo deja a la persona tranquila. Entonces, eh, cuando alguien va a ver al psicólogo para que lo deje tranquilo, pero está obrando mal, el psicólogo es como un instrumento del ángel malo, o él mismo obra como ángel malo. En cambio, si el psicólogo lo hace despertar, es como instrumento del ángel bueno y sobre todo él mismo es como un ángel bueno.
en la psicoterapia es muy importante este aspecto angélico. El Papa Pío XII, que es el Papa que tiene el magisterio más desarrollado sobre la psicología, tiene un discurso en el cual habla respecto de las enfermeras, pero vale con mayor razón respecto de los psicólogos, que los enfermos psiquiátricos tienen que ver en esas enfermeras como ángeles. Y es un ángel el psicólogo porque es un enviado. Ángel quiere decir mensajero, enviado. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. No, eso es todo. Sigamos entonces con el orden de la suma teológica según el artículo que ustedes tienen. El Tratado de los Ángeles, en el que Santo Tomás desarrolla toda su maestría solo aparentemente, y por supuesto para los que no tienen profunda fe y profunda experiencia de vida, puede quedar fuera del ámbito de la verdadera psicología. San Ignacio de Loyola mostró de modo insuperable en la práctica lo que significa la influencia constante de la parte principal de la realidad natural, el mundo de los ángeles, sobre la vida de los hombres, en sentido positivo y en sentido negativo. Es la parte principal de la realidad. Esto lo descubrió el mismo Aristóteles. Lo formula con mucha claridad, ¿sí? Por eso no se puede hacer verdadera psicología sin metafísica. Repito, no solo en sentido genérico, porque la metafísica indica el fundamento de la realidad y por tanto los principios de toda ciencia, sino en un modo específico, porque el hombre es metafísico. Entonces, y la realidad principal es la realidad superior a la materia, no la realidad material. La gran parte de las corrientes de psicología moderna se basan sobre visiones materialistas, sea de tipo filosófico, sea de tipo científico o pseudocientífico. Entonces, es necesario tener también en este punto una claridad epistemológica fundamental. Pero sigamos adelante en el orden de los tratados de la Suma de Teología. Veamos la segunda parte de la Suma. La segunda parte se refiere a la conducta humana, al obrar humano, es la parte moral. Entonces, toda esta segunda parte está directamente relacionada con la psicología. No se trata solamente del tratado de las pasiones, no se trata solamente de la explicación de las virtudes, ni siquiera de las virtudes en particular desde el punto de vista natural o adquirido, sino que se trata de todo el conjunto y de las mismas virtudes en su nivel sobrenatural, infuso, en cuanto provienen de la gracia. Recordemos que Santo Tomás dice que nunca las virtudes pueden ser perfectas sin la gracia y por tanto sin la fe. No existen las virtudes sin la fe, que es por supuesto para él la verdadera fe, no es la fe de cada uno, no es que hay una fe musulmana, una fe protestante, una fe judía, etc. Se trata de la verdadera fe sobrenatural que se refiere a la verdadera religión. Entonces, esto es algo fundamental, parece difícil de aceptar, porque claro, los que vienen a ver a los psicólogos no tienen fe muchas veces, pero justamente este es el problema radical, el problema de base. Los otros, comparados con este,
son como sintomáticos, son problemas más superficiales, pero el problema de base es este, porque la fe no es solamente algo de la inteligencia, es algo de la voluntad. Santo Tomás lo explica con mucha claridad al principio de la segunda sección de la segunda parte. O sea, para tener fe hay que tener una voluntad mínimamente recta. Entonces, si alguien no tiene fe, tiene un problema de voluntad. Y si tiene un problema de voluntad, tiene todo el problema humano, no hay manera de arreglarlo. Entonces, en la segunda parte de la Suma de Teología se manifiestan los fundamentos de se manifiestan los fundamentos de una psicología completa al nivel de la observación de la conducta humana, que es lo que inmediatamente ocupa la psicología. Esto está tratado en toda la segunda parte, pero ya en la primera parte, cuando se habla de la creación, se anticipa el tema, se explica el pecado original. Porque Dios creó al hombre bueno, pero el hombre incurrió en una caída. Este tema es tan importante que lo trata el mismo Freud. O sea, para Freud el tema fundamental es el de la culpa. En Tótem y Tabú quiere explicar la raíz de la culpa y se refiere explícitamente al pecado original. Entonces, una verdadera psicología en el contexto contemporáneo no puede prescindir de este tema. Si uno quiere sacar el pecado y el pecado original de la psicología, va a ser necesariamente una psicología superficial, porque ni siquiera va a llegar al nivel de observación que tiene el mismo Freud y los que siguen a Freud. Entonces, una psicología tomista que no llegue a este nivel, incluso comparada con la de Freud, va a ser superficial. Por eso es un tema que no se puede obviar, del cual no se puede prescindir. El pecado original, del que Santo Tomás trata largamente en la prima secunda y de la suma, es capital para entender la situación y el funcionamiento concreto de la vida de los hombres. Todo lo que el hombre hace y padece, desde el más elemental sentimiento hasta la aceptación plena de la redención de Cristo, está afectado por la referencia a ese drama del principio de la humanidad. Freud mismo, a su manera, da testimonio de que no se puede entender la vida humana prescindiendo de la culpa, y especialmente de la culpa original, de la cual para él el hombre no puede sino estar orgulloso. O sea, en Tótem y Tabú, Freud dice que el problema de la culpa no es la culpa como culpa, sino el sentimiento perturbador de la culpa, o sea que uno se siente mal porque tiene culpa. Entonces, ¿de qué se trata el psicoanálisis? De asumir conscientemente la culpa, o sea, de cometer la culpa sin un sentimiento perturbador, sino sintiéndose orgulloso de la culpa, o sea, convirtiéndola conscientemente por un método racional, que es el psicoanálisis mismo, en el centro de la vida humana. Y por tanto también en el centro de la religión, como la explica en ese libro. O sea, para él, la religión suprema es la religión cristiana, en esto Freud es muy claro. O sea, todas las otras religiones son inferiores, incluido el judaísmo, porque el judaísmo no se libera del sentimiento perturbador de la culpa de haber matado a Dios. Él era judío, él conoce el pueblo judío, entonces él dice, los judíos se sienten mal porque en el fondo se sienten perseguidos, etcétera, porque tienen culpa de haber, porque tienen un sentimiento de culpa de haber matado a Dios. En cambio, los cristianos no tienen ese sentimiento de culpa porque
tienen por cabeza a Cristo, que es el que mató a Dios. O sea, el que eliminó a Dios, entendido como el Padre, y se puso él, el hombre supremo, en el lugar de Dios. Es el superhombre de Nietzsche, el que está describiendo Freud. Entonces, para Freud, el pecado original es importante, es lo más importante. Y la normalidad psíquica para Freud es un ideal, porque nunca se logra el todo, siempre hay un grado de neurosis, pero es un ideal en el cual hay una perfecta conciencia racional de la culpa. Eso es hacer consciente lo inconsciente. Es el principio que formulan más allá del principio del placer y en otros lugares. O sea, todo el psicoanálisis es hacer consciente lo inconsciente. Pero, ¿qué es lo inconsciente? Lo inconsciente es la culpa. Y la culpa es lo constitutivo del hombre. O sea, el hombre se hace hombre por la culpa. De otra manera es un animal. O sea, es un ente irracional. Por supuesto, nunca se logra la perfecta conciencia. Bueno, esta base es al mismo tiempo kantiana. Kant dice que el hombre es malo por naturaleza. En la obra que tiene sobre la religión dentro de los límites de la mera razón. ¿Y qué es el pecado original para Kant? Simplemente el hecho de que el hombre tiene un cuerpo. Si tiene un cuerpo, tiene tendencias sensibles, busca bienes sensibles, y eso es el mal. Pero si uno es plenamente consciente, se libera del cuerpo. Esto es lo que propone Freud. Claro, nunca se libera del todo, porque lo sigue teniendo el cuerpo. Y por este cuerpo hay tendencias sensibles que son contrarias a la razón. Decíamos entonces que este tema del pecado original, que Santo Tomás trata en la prima secunde de la Suma, es capital para entender la situación y funcionamiento concreto de la vida de los hombres. También lo trata en la primera parte, como dijimos. Todo lo que el hombre hace y padece, desde el más elemental sentimiento hasta la aceptación plena de la redención de Cristo, está afectado por la referencia a ese drama del principio de la humanidad. Freud mismo, a su manera, da testimonio de que no se puede entender la vida humana prescindiendo de la culpa, y especialmente de la culpa original, de la cual para él el hombre no puede sino estar orgulloso, pues tomando conciencia de ella llega verdaderamente a ser lo que es, hombre racional. La presencia determinante de la culpa original en el mundo somete a éste, según toda la línea constante de la antropología teológica ortodoxa hasta la del último catecismo de la Iglesia Católica, al poder del demonio y de los demonios, que lo tienen esclavizado. Por eso Freud, con agudeza, más allá del principio del placer, habla de lo demoníaco. O sea, hay un inconsciente que no es simplemente sensitivo, hay un inconsciente racional o espiritual. Eso es lo demoníaco, que es lo que aparece en el impulso a la repetición, etcétera. O sea, detrás no hay simplemente una motivación sensitiva, apetitiva. Hay una motivación espiritual. Claro, Freud es materialista, tampoco cree que existe el demonio como no cree que existe Dios. Para él son fuerzas indeterminadas, pero
de alguna manera constata este influjo de lo demoníaco. Entonces, una verdadera psicología profunda no puede prescindir de esto, pero claro, debe darle la verdadera explicación, y esa lo encontramos especialmente formulada de modo científico-teológico en la Suma Teológica de Santo Tomás y en otras obras suyas, por supuesto. Entonces, el pecado somete al hombre al poder del demonio y de los demonios. En la tercera parte de la Suma, Santo Tomás explica especialmente que la redención de Cristo nos libera del demonio. El poder del demonio y de los demonios que tienen esclavizado al hombre, obrando especialmente sobre la imaginación y la afectividad sensitiva. O sea, los demonios, por las razones que ya indicamos, porque son potencias que tienen órgano corporal, influyen directamente sobre los sentidos internos y sobre las potencias afectivas, el apetito concupiscible y el apetito irascible, que son fuente de las pasiones. Lo tienen esclavizado al hombre, obrando especialmente sobre la imaginación y la afectividad sensitiva, que son las facultades en las que se centra fundamentalmente la vida psíquica de la mayor parte de los hombres. Esto es necesario constatarlo, es decir, sí, sobre todo hoy muchos pretenden ir al psicólogo para resolver sus problemas, pero el problema de base genérico es que toda su vida está centrada en la afectividad y en la imaginación, en los sentidos internos. Entonces, con eso, aparte del análisis que uno haga acerca de la conducta de esa persona, ya hay un problema de base. O sea, que no se usan las potencias espirituales. O sea, desde este punto de vista, la ignorancia es el problema psíquico radical, porque el hombre está hecho para saber. Es la primera frase de la metafísica de Aristóteles. Todos los hombres, por naturaleza, desean saber. Entonces, si no hay conocimiento en el sentido profundo del término, no simplemente una elaboración racionalista, ya hay un problema psíquico. Y si no se busca el conocimiento, hay un problema psíquico. Entonces, cuando la vida humana está centrada en los sentidos y en las potencias afectivas, ya hay un problema de base. Y cuando no está la gracia de Dios, es imposible liberarse de esta condición, como lo veremos más claramente después. No se trata, pues, de un dato meramente teórico, sino solo para aquellos que no conocen profundamente el funcionamiento de la existencia concreta de los hombres, individual y socialmente considerados. O sea, uno puede pensar, bueno, ¿esto qué tiene que ver con la psicología y con lo que ven los psicólogos todos los días? Esto, en cambio, tiene mucho que ver y tiene radicalmente que ver, porque es el problema de base. Toda la segunda parte de la Suma, dedicada a estudiar al hombre como imagen de Dios, es un gran tratado de psicología fundamental, no solo teórica, sino también práctica. O sea, las observaciones prácticas de Santo Tomás son innumerables en la segunda parte de la Suma. O sea, hay principios incluso psicoterapéuticos. Por ejemplo, cuando explica cómo superar la tristeza. Entonces, no se puede prescindir
de estos análisis para desarrollar una psicología profunda, incluso cuando se la quiere hacer como debe hacerse desde un punto de vista espiritual. Porque de otra manera se concibe la vida espiritual como una dimensión separada de la vida psíquica. De hecho, hay muchas concepciones difundidas, vulgarizadas, que dividen al hombre entre lo corporal, lo psíquico y lo espiritual. Entonces, de esa manera se incurre en una confusión de base. Entonces, lo espiritual va por un lado, lo psíquico va por el otro. Una cosa es la enfermedad espiritual o la desviación espiritual, otra cosa es la enfermedad psíquica y otra la corporal. No es así. Y Santo Tomás nos enseña a captarlo en profundidad. Entonces, una psicología cristiana debería discernir desde la fe y lo que la recta razón descubre acerca del hombre concreto a la luz de la revelación, todo aquello que el desarrollo de la cultura posterior a Santo Tomás aporta como positivo y como negativo para la comprensión de la naturaleza humana dinámicamente considerada y para la ayuda práctica en orden a subsanar a las deficiencias del hombre concreto. O sea, como es muy difícil guiarse sin un magisterio, es imposible. En realidad toda la vida humana lo requiere. Y más todavía la acción psicoterapéutica, que es necesariamente prudencial, y es parte de la prudencia la docilidad. No se puede tener una adecuada concepción psicológica sin tener un magisterio, y en este sentido buscamos el de Santo Tomás. Este magisterio de Santo Tomás nos ayuda a discernir, a distinguir qué sirve y qué no sirve. No solo desde el punto de vista teórico, sino también desde el punto de vista práctico. Repito, no porque Santo Tomás sea el único autor. De hecho, aquí nos referimos a otros teólogos como San Juan de la Cruz o San Francisco de Sales, o autores espirituales como San Ignacio. No es que Santo Tomás haya dicho todo, pero la guía de Santo Tomás es imprescindible, sobre todo cuando queremos tener una visión cristiana del hombre. Por eso la misma Iglesia siempre recomendó a Santo Tomás. Y establece que en las universidades católicas la enseñanza de las diferentes disciplinas debe hacerse a la luz de Santo Tomás. Y esto incluye la psicología. En una universidad católica, la psicología debería enseñarse a la luz de Santo Tomás de Aquino. Esa es la ley de la Iglesia. Que no se cumpla es otra cosa, pero esa es la verdadera concepción. Porque la Iglesia ha reconocido un carisma a Santo Tomás, una gracia especial, no solo para iluminar la mente de los individuos en la filosofía y la teología, sino también para ayudar a la acción cultural de la Iglesia. Entonces, decíamos que la verdadera psicología debe discernir desde la fe y lo que la recta razón descubre acerca del hombre concreto a la luz de la revelación, todo aquello que el desarrollo de la cultura posterior a Santo Tomás aporta como positivo y como negativo. Es decir, hay que hacer un análisis científico de verdad de la filosofía y de la teología. O sea, qué es verdad y qué no es verdad. No es cuestión de que cada uno elija la corriente que le gusta más. En filosofía, en teología y en
en psicología. Se trata de ciencia, conocimiento cierto y por las causas, como dice Aristóteles. Entonces no se puede hacer simplemente según los gustos personales, los condicionamientos. Hay que buscar la verdad y esto implica subsanar las carencias que puede haber, por ejemplo, en la propia formación. Es imposible absolutamente comprender la situación de la persona concreta que implica la totalidad de lo que alguien es fuera de este orden total, que en su condición última y determinante es sobrenatural, es decir, que depende de la gracia, o que está determinado por la ausencia de la gracia, que es el pecado. Y aquí, brevemente, indicamos algunos de los puntos que son fundamentales para el desarrollo de una psicología cristiana y también tomista. La consideración del fin del hombre, con la que comienza la prima secunde, es del todo capital en psicología, o sea, todo depende del fin. Es la causa de las causas, causa causarum. No se puede hacer psicología sin saber cuál es el fin del hombre. Si no se sabe cuál es el fin del hombre ni se lo considera, entonces ya tenemos un problema que es más importante que todos los otros que le pueden pasar a una persona. O sea, si no sabe para qué vive. En esto debemos rescatar el aporte fundamental de Alfred Adler, que vio que el tema del fin es fundamental para explicar la neurosis. ¿Cuál es la causa de la neurosis para él? Que el fin del neurótico es equivocado, o sea, está fuera de la realidad, porque es ponerse él en el centro de esta realidad y por medio de su imaginación. O sea, el neurótico se considera o se quiere considerar más importante de lo que es. En el fondo sabe que no es así, por eso se siente inferior para Adler, pero no quiere que sea así. Y por eso se pone él como más importante, se pone como superior. O sea, Adler, sin tener una concepción metafísica, porque tiene todo el influjo de la filosofía moderna de tipo kantiano, sin embargo, reaccionando contra Freud, se da cuenta de que el tema del fin es fundamental. Freud dice lo contrario, no hay fin. La meta de toda vida es la muerte para Freud. Y la muerte es retornar a lo inorgánico, o sea, no hay perfección. No puede haber perfección. Este es un problema metafísico en Freud. O sea, no está en la realidad el fin. Si a una persona le pasa esto, ya tiene el problema más profundo. Hay que ver el fin. Y ese fin no lo elige cada uno. Como dice Aristóteles, no se puede elegir el fin. En este sentido, Frankl está equivocado. O sea, cada uno tiene que buscar el sentido de su vida eligiendo el fin que quiere, ¿no? Aunque sea equivocado este fin. Aunque sea erróneo. Aunque no sea el verdadero. O sea, el fin es natural y es sobrenatural, si uno lo descubre. Naturalmente sí, hay capacidad para descubrirlo, esto es lo que hicieron los filósofos. Aristóteles en el libro 10 de la Ética Nicómaco describe ese fin natural que es la contemplación filosófica, que es para pocos, porque no todos tienen la capacidad y las circunstancias para desarrollarla. En la Sagrada Escritura se nos revela
verdadero fin sobrenatural que es para todos y que realiza perfectamente el fin natural. Es decir, aquel que alcanza su fin sobrenatural, que es la contemplación por la gracia de Dios, de la Trinidad, ese realiza perfectamente su capacidad natural. La consideración del fin del hombre, con la que comienza la prima secunda, es del todo capital en psicología. Y es aquí donde se sitúa coherentemente con la deficientísima concepción de la inteligencia, una de las fatales fallas de las corrientes psicológicas contemporáneas, con la notable excepción parcial en este punto determinado de la de Alfred Adler, que considera principalmente la función de la finalidad en la vida humana. Indirectamente esto también está en Frankl, pero sobre todo está en Rudolf Allers, que aprendió de Adler, pero desarrolló una psicología efectivamente no solo cristiana, sino tomista. Entonces, en Allers es explícita la referencia a la finalidad. Frankl tiene presente a Allers, pero se desvía porque no es católico y no quiere ser católico, y crecientemente se aleja de la fe católica, conscientemente se aleja de la fe católica, y entonces toma el tema la fe es la beatitud, es decir, la contemplación sobrenatural de Dios en la vida trinitaria. Es claro Padre, que sin la... Sí, disculpe, lo perdimos un segundo cuando venía diciendo lo de Rudolf Allers. Ahí lo perdimos 2 minutos. No sé si bueno, podría entonces repetir lo que venía retomo. diciendo. Es aquí donde se sitúa coherentemente en la consideración del fin, con el cual comienza la prima secunda, donde se sitúa coherentemente con la deficientísima concepción de la inteligencia, una de las fatales fallas de las corrientes psicológicas contemporáneas. Es decir, si no se sabe qué es la inteligencia, es claro que no se puede saber cuál es el fin del hombre, porque el fin del hombre es el desarrollo pleno de la inteligencia. Si no se tiene una concepción verdadera de la inteligencia, no se puede conocer cuál es el fin del hombre. Esta es una de las fatales fallas de las corrientes psicológicas contemporáneas, con la notable excepción parcial en este punto determinado de la de Alfred Adler, que considera principalmente la función de la finalidad en la vida humana. O sea, Adler se da cuenta de que el problema no es sexual, como dice Freud, sino que es intelectual. Ahora, Adler tampoco tiene una concepción adecuada de la inteligencia porque es heredero de la filosofía moderna, sobre todo kantiana. Entonces, no logra formularlo de modo teórico, pero desde el punto de vista práctico,
se da cuenta de que aquí hay un problema, que el neurótico tiene una finalidad equivocada, que está en su mente y que no está en la realidad. Y que aún dándose cuenta de su inferioridad, pretende una superioridad que no tiene fundamento real. Ahora, Rudolf Aders, que aprendió de Adler, desarrolla este tema desde una base mucho más sólida, desde la concepción católica y específicamente tomista. Entonces se da cuenta de que el problema de la neurosis corresponde a la falta de la gracia, o sea, solamente el que es santo no tiene neurosis, ¿no? Y la santidad no es simplemente un ideal. La santidad es una realidad, ¿eh? O sea, hay santos y estos no son neuróticos. Si el fin es lo más importante de la conducta y el único fin último de todos los hombres, tengan o no la gracia, es la beatitud, es claro que sin la consideración de la situación del hombre concreto respecto de ella, será ininteligible el verdadero significado del complejo de realidades y fenómenos que la determinan, y será imposible también toda ayuda verdaderamente eficaz y no dañina. Por ejemplo, en el psicoanálisis freudiano, dañina en el psicoanálisis, según su idea fundamental de hacer consciente la inconsciente rebelión contra la autoridad paterna de Dios. Autoridad paterna de Dios que está reflejada en otras autoridades paternas, en la familia, como dice Freud, en la iglesia, etc. Inconsciente rebelión contra la autoridad paterna de Dios que determina la concreción de la vida humana en general en cuanto desconectada de la gracia. O sea, si no hay gracia, la rebelión es estructural. Si hay gracia, puede ser parcial. Puede ser que una parte de la persona esté en conexión con Dios y reconozca su autoridad y otra no. Y ahí está el problema, que es un problema muy real para el desarrollo de la vida concreta de las personas. Pero con esto doy lugar a las preguntas y después lo retomamos más profundamente. Marta, si quiere puede hacer la pregunta. Lo que pasa es que, buenos días para todos. Buenos días. Doctor Ignacio decía que si no hay gracia, la rebelión es estructural. No sé si fue que no comprendí muy bien. Y si hay gracia, pues, ¿sí? ¿Sí Puede comprendí ser bien? parcial. Sí, sí. Perdón, ¿podría extender un poco más sobre eso? Bueno, es que Freud observó en profundidad esa rebelión, que él llama culpa. Es rebelión contra el padre, lo dice por todos lados. Es el principio fundamental del psicoanálisis, el complejo de Edipo. Entonces, ¿cuál es la solución para Freud? Hacer consciente lo inconsciente, o sea, que esa rebelión contra el padre sea explícita. Ahora, una persona que no tiene la gracia de Dios no puede huir de esa situación estructural. Aunque no la tenga consciente, y es mejor que no la tenga consciente, por supuesto, está implícita. Entonces puede aparecer en cualquier momento, de modo agudo, y puede configurar su vida psíquica
de modo habitual. Entonces, un verdadero psicólogo tomista y cristiano debe tener bien consciente este problema. O sea, debe estudiarlo de una manera verdaderamente profunda. Ahora, cuando se trata de personas cristianas que tienen vida cristiana, donde está la gracia de Dios, etcétera, buscan a Dios, etcétera, evidentemente siempre hay aspectos que no son del todo coherentes y bueno, hay que ayudar a esas personas para que sean fieles a la gracia de Dios, ¿no? No solo en una concepción teórica, sino en su vida práctica, en el desarrollo de todos los actos virtuosos que son principalmente sobrenaturales, comenzando por las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Si uno se centra solamente en las virtudes naturales, en las 4 virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, pero no considera las virtudes sobrenaturales, no puede dar solución al problema. Santo Tomás lo explica con mucha claridad: no hay virtudes perfectas sin la gracia. Y por lo tanto no hay actos humanos perfectamente realizados sin la gracia, y esto significa sin la fe. ¿A otra pregunta, bien? Sí. Ignacio. Buen día, compañeros, profe, ¿qué tal? Me quedó resonando un poco una frase que dijiste en el primer momento de la clase, que era algo así como que lo psíquico termina siendo espiritual o algo así. Sí. No sé con cuánta precisión lo dijiste, pero esto es más a modo de pregunta. Yo que vengo de la psicología, de alguna forma entender en términos de semejanza lo psíquico y lo espiritual me resulta un poco contraintuitivo. Que bueno, yo no tengo por qué tener intuiciones precisas, ¿no? Pero digo, si efectivamente lo psíquico es espiritual en todo, Sí. Uno podría pensar que basta con un sacerdote para curar, y yo me encuentro con que en la vida práctica eso no sucede. No digo que en el fondo no sea todo espiritual, pero creo que es distinto decir que en el fondo lo psíquico es espiritual que decir que lo espiritual es lo psíquico. No sé bien qué es lo que quisiste decir y en este sentido te lo pregunto. Sí, hablé en un sentido muy preciso, no vagamente. Es decir, el alma humana es una sola y es espiritual. Entonces, la raíz de todas las operaciones humanas es siempre espiritual. Y esto no tiene nada que ver con que intervenga un sacerdote o no. Esto valía así para Platón y para Aristóteles, que no conocían la fe. Entonces, el que lo explica con mayor profundidad es el mismo Aristóteles, que no era cristiano, porque no estaba el Evangelio todavía. Entonces, esto no tiene nada que ver con que baste un sacerdote para curar. Y además hay que ver qué quiere decir curar. Entonces, no hay que imaginarse lo espiritual como ir a la iglesia y estar rezando el rosario, ¿no? Pues entonces estamos en una concepción exterior, no estamos entrando en el centro de la cuestión. Pues esa es la objeción más difundida que hay, ¿no? O sea, identificar la gracia con actos religiosos, los actos religiosos con conductas externas, las conductas externas con actos de piedad exteriores. No. Gobernados por los sacerdotes. Eso es una caricatura, no es la realidad. O sea, aquí estamos hablando de lo profundo, lo hemos dicho muchas veces. O sea, de lo más profundo de la vida humana.
lo más profundo de la vida humana, que no depende de que la analice un sacerdote o un psicólogo o un amigo. Lo que estamos tratando de ver es cómo es la realidad. ¿Y qué elementos debe tener un psicólogo en este caso? Mucho más lo debe tener un sacerdote o lo debe tener un consejero de cualquier naturaleza que fuere, o un docente o un profesor, etcétera. O sea, de la vida humana se ocupan muchos, no solamente los psicólogos. Los psicólogos se ocupan, depende de los casos, de personas que tienen problemas agudos porque se sienten mal, porque para eso van a ver al psicólogo. Pero esos no son los únicos problemas psicológicos que hay. Son mucho más amplios. O sea, esos son los casos agudos. Es como en la medicina, ¿no? Los problemas del cuerpo humano son múltiples. Claro, uno va al médico cuando tiene un problema agudo, porque se empieza a sentir mal. Bueno, algo parecido pasa con la psicología. El problema es que la psicología no es medicina, es algo mucho más elevado. Entonces, no se puede reducir la psicología y la psicoterapia al tratamiento de los casos agudos desde el punto de vista afectivo. Por eso el psicólogo tiene que tener una formación mucho más profunda, sea desde el punto de vista filosófico, sea desde el punto de vista teológico. Ahora, por supuesto, la teología supone la fe. Y claro, cada uno hará lo que puede según los instrumentos que tiene, pero esto no obsta para que no deba buscar la verdad, porque el principio rector fundamental de la conducta humana, sea de los pacientes, sea de los psicólogos, es buscar la verdad. Si no está esto, ya está el problema fundamental. Todos debemos buscar la verdad. Bueno, a ver, creo que queda tiempo para otra pregunta. Sí, teníamos una que pedía si puede definir la inteligencia para esta concepción. Bueno, yo no la defino para esta concepción. O sea, aquí repito, no se trata de una corriente particular. Pues, si no, tenemos que comenzar desde el principio. O sea, no es que para nosotros la inteligencia es esto y para los demás es otra cosa. No es esta la perspectiva. O sea, lo que tenemos que buscar es qué es la inteligencia, si podemos, por supuesto. Si no podemos, tenemos que ir a principios más radicales. O sea, la inteligencia no es una cosa para una corriente y otra para otra corriente. O sea, aquí tratamos de hacer ciencia. Es como en la química o en la física, no es que depende la realidad de lo que cada uno piensa. Cada físico, cada químico, cada biólogo, cada médico. O sea, insisto sobre esto porque es fundamental, si no, no tiene sentido estudiar psicología tomista. Santo Tomás no dice lo que le parece a él. Él lo formula en el comentario al libro del cielo y del mundo de Aristóteles. El estudio de la filosofía no es para saber lo que dijeron los hombres, sino cuál sea la verdad de las cosas. Entonces, cuando aquí nos referimos a la inteligencia, no es que esto es la inteligencia para Santo Tomás y para otro es otra cosa. Aquí lo que tratamos de ver es qué es la inteligencia. Entonces, la inteligencia evidentemente no es el sentido. Lo primero que tenemos que hacer es distinguir la inteligencia del sentido, incluso de los sentidos internos. O sea, no es una capacidad de conocer las cualidades particulares de los cuerpos,
sino lo universal, lo que trasciende cada cuerpo y cada individuo particular. Eso es propiamente la inteligencia. La inteligencia, entonces, supera la materia. Si uno identifica la inteligencia con una capacidad de percepción de cualquier tipo que sea, se habla de muchas inteligencias, emotiva, animal, etcétera, ¿no? Entonces ya no estamos en otro orden, estamos usando el mismo término para decir otra cosa. O sea, en ese caso se está identificando la inteligencia con una función de los sentidos. La inteligencia es capacidad de conocer la esencia de las cosas. Ahora, si uno piensa que no hay esencia de las cosas, ya hay un problema más básico todavía, al de la inteligencia, al de explicar la inteligencia, tiene que comenzar por ahí. Por eso dije que la verdadera psicología no puede prescindir de la metafísica. De hecho, el primer gran psicólogo, que es Aristóteles, que escribió el primer tratado de psicología en la historia, el tratado acerca del alma, que en griego se denomina peripsiges, es decir, acerca del alma, de ánima. Aristóteles es el mismo que escribió la metafísica o que dictó la metafísica. No se puede separar una cosa de la otra. Entonces, para hacer psicología atomista hay que tener principios metafísicos. Y eso es lo que permite distinguir la inteligencia de los sentidos, porque nos hace entender que hay una esencia en las cosas. Y en el mismo hombre, por supuesto. Y la inteligencia es capacidad de conocer esa esencia. Bueno, a ver si queda alguna otra pregunta. Quizás llegue a responder una más. ¿Cuáles son las consecuencias en el psicoanálisis freudiano del hecho de no saber distinguir entre potencia y acto? Bueno, son muchas consecuencias. La primera es negar la metafísica, como ya dijimos. Entonces, cuando se niega la metafísica, se niega la capacidad propiamente intelectual. Freud no distingue entre inteligencia y sentido, entre inteligencia y percepción. Si se niega la capacidad intelectual, se niega la voluntad. Si se niega la voluntad, se niega también la dirección del hombre hacia un fin, porque el fin es objeto de la voluntad. Entonces, y por supuesto, se niega la fe y se niega la religión, etcétera, etcétera. Pero estamos a un nivel mucho más básico que esto. Entonces, las consecuencias son totales. O sea, se da una explicación de la realidad que es aparente. Freud es un idealista en el fondo. O sea, lo que está describiendo, en el fondo es su propia concepción. Como estamos sobre la hora, yo diría, padre, que vayamos ahora directamente a la pausa y después continuamos Bueno, con la última pregunta. ¿cómo no?